Bien, en esta actividad vamos a trabajar un concepto muy importante dentro de la arquitectura moderna de las aplicaciones, los contenedores. Cuando hablamos de aplicaciones actuales, no estamos hablando solamente de escribir código, también tenemos que pensar cómo esa aplicación se ejecuta, dónde se despliega, qué dependencias necesita, cómo se mantiene y cómo se puede llevar en un entorno a otro sin romperse. La idea de esta clase es entender cómo los contenedores se volvieron tan importantes en el desarrollo moderno y por qué aparecen asociados a tecnologías como Docker, Kubernetes, la nube y arquitecturas de microservicios. Esta frase seguramente la escucharon o la van a escuchar muchas veces en el mundo del desarrollo. En mi computadora funciona, pero en el servidor no. El problema no siempre está en el código, muchas veces el problema está en el entorno. Como por ejemplo, en mi computadora puedo tener una versión de Java, de Node o de Python, o una librería determinada, o una configuración específica. Cuando llevo esa misma aplicación a un servidor de pruebas o producción, ese entorno puede ser distinto, entonces aparecen errores que no son tan difíciles de detectar. Falta una dependencia, cambia una versión, hay una configuración diferente, el sistema operativo se comporta de otra manera. Los contenedores aparecen justamente para resolver ese problema. Permiten empaquetar la aplicación junto con todo lo que necesita para ejecutarse, de manera que el comportamiento sea mucho más consistente en los distintos estados. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor lo podemos pensar como una especie de caja liviana donde viaja la aplicación con todo lo necesario para funcionar. No viaja solamente el código, también van las librerías, las dependencias, configuraciones y elementos de entorno que esa aplicación necesita. La ventaja principal es que un contenedor se ejecuta de forma aislada, es decir, la aplicación no depende tanto de lo que tenga instalado la computadora o el servidor donde se ejecuta. Un ejemplo simple, si yo tengo una aplicación web que necesita una versión específica de una librería, puedo incluir esa dependencia dentro del contenedor. Así evito que una máquina que funcione y la otra no. Esto no significa que el contenedor sea una computadora completa, no es exactamente una máquina virtual tradicional. Es más liviano. Está pensado para ejecutar procesos de forma aislada y reproducible. Acá tenemos una distinción clave que al principio suele confundirse. Imagen y el contenedor no son lo mismo. La imagen es como una plantilla, es el molde, contiene las instrucciones, la dependencia y la aplicación lista para ser ejecutada. El contenedor, en cambio, es la imagen en funcionamiento, es decir, como yo ejecuto una imagen, se crea un contenedor. Podemos pensarlo como una analogía, una imagen sería como una receta de cocina ya definida y el contenedor sería el plato preparado a ser servido. La misma receta puede preparar varios platos. Con la misma imagen puedo levantar varios contenedores. Esto es muy importante porque la imagen puede almacenarse, compartirse y reutilizarse. Por ejemplo, pueden subirse un registry como Docker Hub, GitHub Container, Amazon SR y luego desde otro entorno se descarga y se ejecuta. Bien, cuando llevamos esta idea de la arquitectura de aplicaciones aparece un cambio importante. Antes era muy común tener aplicaciones monolíticas donde muchos contenedores estaban juntos en un mismo sistema. En cambio, con contenedores podemos separar las responsabilidades. Por ejemplo, en una aplicación web puedo tener el contenedor para un servidor web, otro para lo que vendría siendo la API backend y otro para la base de datos. Esto nos permite que cada componente tenga su propio entorno, sus propias dependencias y su propio ciclo de vida. Si tengo que actualizar la API, no necesariamente tengo que tocar la base de datos o el servidor web. Este enfoque facilita la modularidad, el mantenimiento y la escalabilidad. Además, se relaciona directamente con las arquitecturas de microservicios, donde cada servicio cumple una función específica y puede desplegarse de manera independiente. Hasta ahora hablamos de concepto de contenedor, pero necesitamos una herramienta para crear, administrar y ejecutar esos contenedores. Ahí aparece, por ejemplo, Docker, que es una de las plataformas más utilizadas para trabajar con contenedores. Nos permite definir cómo se construye una imagen, crear esa imagen y luego ejecutarla como un contenedor.
El flujo básico sería, primero defino la imagen, normalmente mediante un archivo llamado Dockerfile. Ese archivo contiene las instrucciones necesarias que del sistema base a usar, qué dependencias instalar, qué archivos copiar y qué comando se va a ejecutar. Después construyo la imagen y finalmente la ejecuto como contenedor. Lo importante es que Docker es que simplifica mucho el proceso de empaquetar y distribuir aplicaciones. Ya no dependo solamente de decirle a una persona instala tal versión, configura esto y agrega esta librería. En cambio puedo entregar una imagen o un Dockerfile para que pueda reproducir su propio entorno. Las ventajas que aparecen acá son muy importantes en proyectos reales. La primera es la portabilidad de una aplicación en un contenedor, puede moverse entre distintos entornos con menos problemas, mi computadora, un servidor, el entorno de testing o la nube. La segunda es la consistencia, el entorno de ejecución es siempre el mismo o al menos mucho más controlado. La tercera es la escalabilidad y si una aplicación necesita atender más usuarios puedo levantar más instancias del mismo contenedor. Y la cuarta es la velocidad de despliegue. Un contenedor puede iniciarse en pocos segundos, lo cual es muy fácil para entornos de desarrollo, pruebas automatizadas, despliegues continuos y arquitecturas cloud. En resumen, los contenedores no solamente son una comodidad para el programador, sino una herramienta de arquitectura, operación y despliegue. Los contenedores tienen una relación directa con la nube. Hoy, las principales plataformas cloud como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure ofrecen servicios para ejecutar contenedores. ¿Por qué la nube necesita justamente eso? Aplicaciones que puedan desplegarse rápido, escalarse, moverse en otros entornos y administrarse de manera automatizada. Acá también aparece Kubernetes, que no reemplaza Docker en el concepto básico, sino que resuelve otro problema que le pasa cuando ya no tengo uno o dos contenedores, sino decenas o cientos o miles. Entonces aparece Kubernetes, permite orquestar contenedores, decide dónde ejecutarlo, cómo reiniciarlo si fallan, cómo escalar servicios, cómo balancear la carga y cómo administrar despliegues más complejos. Por eso, cuando hablamos de contenedores, estamos hablando de una tecnología base para entender infraestructura moderna, DevOps, Cloud Computing y microservicios. En esta parte, la idea es hacer una práctica simple y no para convertirnos hoy en expertos en Docker, sino para ver el concepto funcionando. Primero se instala Docker, ya sea Docker Desktop o Windows o Docker desde la terminal de Linux. Después verificamos que esté correctamente instalado con el comando docker versión docker -- versión. Luego podemos ejecutar Docker con un run hello world, que es una prueba muy simple. Lo interesante es entender qué hacer Docker. Busco una imagen, se la descarga, si no la tenemos localmente, y ejecuta el contenedor basado en esa imagen. Después pasamos a un ejemplo más concreto, ejecutar Nginx con el comando docker run, ¿no? De -p 8080 2.80 y direccionamos al Nginx. Con eso vamos a levantar un servidor web dentro de un contenedor. Luego abrimos el navegador en un localhost 8080 y vemos que la aplicación está funcionando. Lo importante no es memorizar el comando, sino entender la lógica. No instalamos manualmente el Nginx en ese sistema, lo que hacemos es ejecutarlo dentro de un contenedor, pero ya los tenemos funcionando para nosotros. Para cerrar, tenemos que quedarnos con una idea central. Los contenedores cambiaron la forma en que desarrollamos, probamos y desplegamos aplicaciones. Permiten que una aplicación sea más portable, más fácil de desplegar y más escalable. También ayudan a reducir errores entre entornos porque la aplicación viaja con sus dependencias y configuraciones principales. En el mundo profesional este concepto aparece permanentemente. Cuando se trabaja con Docker, con servidores, con pipeline de interacción continua, con Kubernetes, con servicios en la nube o con arquitecturas de microservicios. Por eso, aunque hoy no lo veamos de una manera introductoria, entendemos que los contenedores es una base muy importante para cualquier persona que quiera desarrollarse en el ambiente de la programación, en infraestructura, DevOps, Cloud o ciberseguridad. Como reflexión final, antes de desplegar una aplicación, muchas veces era como mudarse de casa llevando muebles sueltos o esperando a que todo encajara.
Los contenedores, en cambio, llevamos una aplicación dentro de una caja preparada con todo lo que se necesita para funcionar. Esa es la potencia del concepto. Menos improvisación, más control y mayor capacidad para repetir el mismo resultado en distintos entornos.